Sí, se ve. Ya. Entonces hoy día vamos a ver Framework Tree y Segment Tree. Vamos a ver ah, bueno, como lo que estamos haciendo es bastante práctico. Así que bueno, espero que luego de explicarlo puedan hacerlo sin problemas. No implementarlo y utilizarlo. Primero voy a explicar un ejemplo de para qué sirve Fenwick Tree y por qué es tan interesante. Vamos a ver su complejidad. Y después qué es. Ya. Bueno, ah, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver dos ejemplos muy sencillos de problemas súper clásicos que aparecen siempre bueno, aparecen muy seguido en problemas. Hay muchísimos problemas que tienen esto como subproblema, que es el RSQ, RSQ y el RMQ. Que esto es Range Sum Query y Range Minimum Query. ¿Qué significa? Esto es suma en rangos. Suma en rangos. Y esto es mínimo. Mínimo en rangos también. ¿Ya? Um, bueno, eso. Estos dos problemas vamos a aprender cómo resolverlos eficientemente. Y bueno, les va a servir un montón para muchos problemas. Y les voy a dar unos problemitas. Les vamos a dar unos problemitas sencillos para que puedan aplicarlo. Ya. Entonces, eh, viendo al ejemplo, el problema que nos resuelve eficientemente Femitry, vamos a ver RSQ, sumas en rangos, ¿ya? Digamos que tenemos un arreglo convenientemente de tamaño de potencia de 2 que va a tener números. Ya digamos aquí tiene 3, 5, o bueno, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 1. Ya digamos que este es nuestro arreglo. Ya, igual, por conveniencia para Fenwick Tree, ahorita vamos a verlo todo como index 1. Ya. Ok. Entonces, ya tenemos nuestro arreglito. Y digamos que nos piden hacer una consulta de cuál es la suma de este rango de acá. ¿Ya? Bueno, la solución, la primera que uno se le ocurriría pues, puede ser hacer un for, ¿no? Y guardar la suma de todos los elementos en una variable, ¿no? En el resultado. Um, ya. Eh, ¿Cuál es lo malo de eso? La complejidad. Ya que hacer el for, eh, para cada consulta que me den de un rango, eh, me va a tomar ODN calcular la respuesta, ¿verdad? Porque tengo que recorrer los n elementos que estén dentro del rango de la consulta. Ya. Hay una forma más, bueno, más fácil de hacerlo y, bueno, y más eficiente, mucho más eficiente, si solo me pidieran este tipo de consultas de suma en un rango, que es precalculando la suma en los prefijos de la regla. ¿Ya? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Podemos calcular cuál es la suma hasta este punto, cuál es la suma hasta este punto, y eso lo podemos tener en otro arreglo. Ya, lo vamos a guardar aquí. Bueno, lo vamos a calcular. Es facilito. Hasta aquí sería 3, hasta aquí sería 4, 6, 9, 11, 12, 16 y 15. Ay, perdón, 17. Eh, y bueno, ¿qué representa cada uno de estos? Es la suma de esta posición, todo el prefijo del arreglo hasta esa posición, ¿no? 3 más 1 más 2 más 3 más 2 es igual a 11 y eso lo tengo guardado acá. ¿Ya? ¿Y eso de qué me va a servir? Porque si me piden una consulta a través de este rango, bueno, yo me puedo fijar en este 12 de acá y sé que eso, lo voy a poner con rojo, o bueno, lo voy a poner con azul, eso va a representar este prefijo de acá. ¿Ya? Todo eso de acá. ¿Ya? Y ese prefijo de acá tiene, lo único que me interesa es esta parte de aquí, ¿no? Digamos la intersección con el amarillo, que es el segmento interesante. Eso es lo que me interesa sacar. Entonces yo quiero eliminar esta parte de acá. ¿Y cómo puedo hacer eso? Le puedo quitar el prefijo anterior, ¿no? Este 6, ¿no? Si yo le resto esto, el resultado va a ser el amarillo, ¿no? A esos dos prefijos, ¿verdad? Bueno, podemos verlo acá, que si a 12 le restamos 6,
12 menos 6 es 6 y eso es 3 más 2 más 1, 6. Así que está bien, ¿no? Entonces, haciendo esto, precalculando estas sumas en prefijos, podemos responder esas consultas de sumas en, en rangos muy eficientemente, ¿ya? Y bueno, una vez que precalcular todo esto es ODN, ¿ya? Entonces el precálculo es ODN porque es, bueno, solo guardas en un arreglo la suma hasta ese punto de ese prefijo. Pero ahora dense cuenta que para una query, para una consulta en un rango, simplemente estoy haciendo una resta, ¿no? Esto menos esto. Y bueno, entonces solo hacer una resta, ¿cuánto sería? Es O de 1. ¿Ya? Entonces, una vez que lo precalculan, hacer esto es súper eficiente, ¿ya? Entonces, eso igual es bueno tener en mente para problemas de RSQ de este estilo, en el que solo te preguntan cuando... em, solo te preguntan sumas y nada, y bueno, ahí queda. Ya. Bueno, ¿dónde entra el problema y para usar Fenwick Tree? ¿Qué tal si me dan actualizaciones en este arreglo? Algo muy simple como que S2 ya no va a ser un 2. Este 2 va a ser, bueno, este 2 lo vamos a cambiar de 2, ahora va a ser un 3. ¿Ya? Em, entonces, esto me va a afectar, ¿no? Ya no puedo utilizar el- la suma de prefijos que tenía calculada, porque ese 3 me va a afectar a todo lo que hay adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto de acá. Este 11 ya no sería 11, ahora es un 12, ¿no? Porque antes era 2, ahora es 3, entonces ahora es 12. Ahora esto va a ser 13, esto va a ser 17 y esto va a ser 18, ¿no? Entonces vean que estoy cambiando todo esto. ¿Y qué tal si me dieran eso por todo lado, ¿no? Que me dieran este 1 ya no va a ser 1, ahora va a ser un 1000 o un 100, este 2 ahora va a ser un 33, lo que sea, ¿no? Me dan actualizaciones en cualquier parte del arreglo. Entonces va a cambiar todo lo que esté enfrente y ahí eso ya va a dejar de ser óptimo. Porque ahí una actualización me va a tomar ODN, ¿no? Porque tengo que cambiar todos los valores que hay delante de la suma de prefijos. ¿Ok? Um, entonces ahí es cuando ya se arruina esta solución. Que muchas veces igual hacer esta suma de prefijos es útil, pero si hay actualizaciones, entonces cada actualización es ODN y ahí ya se hace lento. Ok, uh, eso. Entonces necesitamos una forma de resolverlo con Fenwick Tree. Y bueno, antes de ir a Fenwick Tree voy a explicar la complejidad y luego tal vez se va a volver más claro. O sea, solo decirlo. Ya. Entonces, para las actualizaciones, no, para las consultas, que en inglés son las queries, una query, el segment tree la hace en log n, en tiempo logarítmico. Y un update, igual, lo va a hacer en tiempo logarítmico. ¿Ya? Y bueno, ¿qué tipo de queries me va a resolver el Fenwick Tree? Es una query parecida a la de la suma de prefijos, ya que, bueno, de hecho exactamente esa query te resuelve el Fenwick Tree, ¿ya? La query que te calcula el Fenwick Tree es la suma de un prefijo, la suma de los valores de un prefijo, ¿ya? Desde el inicio hasta cierta posición. Entonces, igual, si yo quisiera saber la suma de un rango, hago lo mismo que había hecho en la suma de utilizando suma de prefijos, ¿no? Una posición, la posición final menos la posición inicial menos 1, ¿no? Hago lo mismo. Entonces, eso es importante también saberlo. Las queries del Framework Tree hacen eso. Ya, me devuelven la suma de un prefijo. Sus updates lo que van a hacer es, bueno, tal cual, van a agarrar un elemento y lo van a cambiar por algo, ¿no? Este 3 lo van a volver 6 o lo que sea, ¿no? Y bueno, esos updates, en vez de hacerlo ODN como habíamos visto antes, lo va a hacer en log n, así que va a ser muy eficiente. Ya. Ahora sí. Bueno, ¿cómo funciona el Fenwick Tree? Eh, bueno, hay una representación de como Fenwick Tree de un árbol, pero nosotros lo vamos a ver como arreglos separados en partes, porque así es mucho más fácil de visualizarlo, cómo funciona. Ya. Um, bueno,
Eh, ya, ahora sí, pasemos. ¿Cómo funciona Fenwick Tree? Um, tenemos estos arreglos que están como separados, ¿ya? Pueden visualizarlo así, en el que en cada cabeza, a ver, mejor lo marco con verde, en cada cabeza se va a guardar información. Esto es del 7. En cada cabeza se va a guardar la información como el arreglo que está dominando. Ya, este es del 4. Este es del 3, ¿no? Que viene desde acá. Este es del 2. Y este es del 1. ¿Ya? En cada cabeza del arreglo se va a guardar la información de todo lo que está, de todas las posiciones que como que domina esa cabeza, ¿no? Que está acá representada. Ya. Entonces, a ver, vamos em, a ver, primero vamos a ver cómo podríamos hacer una consulta, ¿ya? Eh, a ver, eh, ya. Digamos que yo quiero sacar el prefijo, ya quiero hacer una query eh, de, de- del el prefijo hasta la posición 6, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funcionaría la query 6. ¿Qué arreglos de acá? ¿Cuál es la como mínima cantidad de arreglos? Bueno, que de hecho la única o de cabezas que tengo que revisar para que me dé todo ese rango o exactamente ese rango del 1 al 6. Tengo que revisar esta cabeza de acá y esta cabeza de acá, ¿no? Porque si yo agarro lo que hay acá más lo que hay acá, ¿no? Habíamos dicho que cada cabeza tiene el valor de todo el arreglo que tiene, digamos, en el que está. Todo ese subarreglo. Entonces, si yo agarro la suma de estas dos partes, ya está, ¿no? Ese va a ser el rango del 1 al 6, ¿no? Si yo hiciera una query de hasta no sé, hasta el 3, entonces ahí yo tendría que ver esta y esta, ¿no? Porque igual la suma de estos dos arreglos me va a dar las posiciones del 1 hasta el 3, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo como más visual. Um, y bueno, digamos bueno, uno un poquito más diferente del 5, ¿no? Aquí para el 5 tendría que revisar esta de acá y esta de acá, ¿no? Porque esa es la cabeza que le pertenece al 5, ¿no? Um, ya. Eh, eso. Esas son como las posiciones que tengo que revisar para obtener la query. ¿Okay? ¿Hay alguna duda con esto? Ahorita vamos a ver cómo hacer esto, pero en esta visualización, ¿hay alguna duda? No, si es que yo quisiera del 7 también, ¿no? Como para que quede bien claro, entonces tendría que ver esta de acá y esta de acá, ¿no? Porque estos tres de acá usan las posiciones del 1 al 7. Ok, uh, eso. Entonces, de esa forma yo puedo ver la puedo obtener la suma de un prefijo, ¿no? Eficientemente, ¿no? En log n. Ya, eso. Um, bueno, ahora, bueno, ya sabemos cómo funcionan las queries, más o menos, ¿no? Bueno, visualmente ya sabemos cómo funciona. Ahora, ¿cómo funcionan las updates? Igual visualmente, ahorita vamos a ver la parte más como técnica. ¿Cómo funcionan las updates? ¿Ya? Para esto voy a poner todos los valores acá en cero. Sí, voy a poner como que todos las posiciones, como que no haya nada en el arreglo, ¿no? Todo es cero. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un update en la posición 3? A la posición 3 yo le quiero sumar más 2. Ya quiero hacer este update. Ya. Entonces, ¿qué me tengo que fijar?
tengo que actualizar los valores de la posición, bueno, tengo que actualizar todos los valores de las cabezas que contengan a la posición 3, ¿no? Porque si cada cabeza tiene la suma de todo el arreglo que contiene, tengo que agarrar a todas las que contengan al 3 y sumarles más 2, el valor que quiero actualizar, ¿no? En este caso, para el 3 sería esta acá y esta acá, ¿verdad? Porque esas son las únicas que contienen al 3. Entonces, de 2, bueno, de lo que era 0, ahora es 2, 2 y 2, ¿no? Esas son las cabezas que lo contienen al 3. Ahora, si yo quisiera sumarle a ver, vamos a sumarle al 6. O al 5. Vamos a sumarle al 5. Vamos a sumarle más 1. Más 1. ¿No? Entonces igual tengo que fijarme todas las que contienen al 5, que son esta, esta y esta. Esas son las cabezas que contienen al 5. Y todas estas las tengo que actualizar con más 1, ¿no? Entonces aquí es 1, aquí igual es 1 porque antes era 0. Y aquí era 2, ahora es 3, ¿no? Porque le estoy aumentando más 1. ¿Verdad? De esa forma funcionan las updates. Simplemente para alguna posición reviso todas las cabezas que la contienen y a todas esas las tengo que aumentar. Ya, eso. Eh, bueno, entonces, ¿hay alguna consulta sobre eso antes de entrar a la parte técnica? Bueno, y digamos, ¿cómo inicializo el arreglo? ¿Cómo lo puedo tener así? Ya esto tal vez algunos se están preguntando. Simplemente le hago update a todito, a todas esas posiciones, ¿no? Update 1 más 3, al 2 más 1, al 3 más 2, etcétera, ¿no? A cada posición, si quisiera inicializarlo, digamos, podrías querer inicializarlo, le haces update a todito. Y bueno, eso te va a costar n log n, que bueno, si ya estás usando Fenwick Tree, probablemente igual te entre en complejidad n log n. Ya. Ok, entonces ya hemos visto cómo funcionan las queries, cómo funcionan las updates. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo como de verdad. Ya no solo cómo hacerlo en papel o en dibujo. Ya. A ver. Y para esto, igual, vean, vamos a ver como la forma práctica, no el por qué funciona, pero eso lo pueden ver ustedes. Ya. Entonces vamos a ver el ejemplo de cuando habíamos agarrado la suma para... Bueno, vamos a ver qué posiciones estoy viendo para la suma hasta el 7, hasta el 5 y hasta el 3. ¿Ya? Para cada uno de esos vamos a ver qué posiciones tengo que revisar. ¿Ya? Entonces, del 7, para empezar tengo que revisar la cabeza del 7, entonces esto, tengo que revisar el 7. Después, tengo que revisar el 6. Y después tengo que revisar el 4. ¿Ok? Del 5 tengo que revisar el 4. Bueno, primero el 5, ¿no? Este de acá. Luego el 4 y ya, y nada más. Y del 3 tengo que revisar el 3 y el 2. Y vamos a poner que el final va a ser el 0. ¿Ya? Cuando lleguemos a 0, significa que ya no tenemos que avanzar más. ¿Ok? Ya. Ahora, tenemos estas posiciones. Ahorita no nos dicen mucho, pero si las pasamos a binario, ahí sí se va a ser más interesante. Entonces vamos a ver del 7. ¿Cómo era 7 en binario? Es, a ver, 0, 1, 1, 1, ¿verdad? No, esto es, a ver, 1 más 2, sí, esto es 7. Ya. No, sí, vamos a dejarlo así. Ya. Esto es 7 en binario. El siguiente que va es 6 y después al 4. Entonces 6, 4 y finalmente al 0. Entonces, al irse al 6, el 6 en binario es así. El 4 en binario es así.
y el 0 en binario es el 0, ¿no? Tal cual. Ya. Entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo está recorriendo las posiciones? Lo que hace es apagar el último bit, el bit menos significativo, o el de más a la derecha, ¿no? Este de acá. Lo apaga y se vuelve 0. Luego para ir al siguiente, al 6, lo apaga y se vuelve 0, ¿no? Luego para ir acá, lo apaga y se vuelve 0, ¿no? Entonces, apagando el bit menos significativo, va a bajar a las posiciones que necesita ir. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Igual para el 5 vamos a ver que funciona igual. Entonces, a ver, acá a la izquierda. El 5 es 1, 0, 1, ¿no? Del 5 va al 4 y del 4 al 0. ¿Ya? Y del 4 al 0. El 4 es 0, 1, 0, 0 y el 0 es esto. Entonces fíjense que pasa lo mismo. El bit menos significativo lo apaga para ir al 4, ¿no? Y del 4 para ir al 0 igual apaga el menos significativo, como habíamos visto acá, y llega a la posición que necesita ir. ¿Ya? Esto es bien importante. Y bueno, finalmente vamos a ver el 3, que es lo mismo, solo para revisarlo. El 3 es 1, 1. Del 3 va al 2, ¿no? Y del 2 va al 0. El 2 es 0, 0, 1, 0. Y el 0 es, bueno, el 0, 0, 0, 0. Entonces aquí funciona igual. Elimina el menos significativo y va. ¿Ya? Entonces, de esa forma puedo responder las queries apagando el bit menos significativo. ¿Ok? Ya. Em, bueno, ya pasaron lo de la clase de máscaras de bits, así que operaciones sobre bits las voy a obviar, como que ya saben. Así que con eso vamos a ver cómo sacar el bit menos significativo. ¿Ya? Y esa es una técnica que igual sirve para un par de cosas. Y bueno, aparte de eso es interesante. Bueno, ¿cómo hallamos eso? Eso se halla utilizando algo, bueno, una técnica que se utiliza en los lenguajes de programación para representar negativos, um, que es el complemento a 2. Complemento a 2. ¿Ya? Bueno, si les interesa ver más de eso lo pueden googlear. Pero lo importante es que si tenemos x, bueno, no. Para tener menos x, lo que hace, bueno, lo que se hace es negar x y aumentarle 1. Así se representa x bueno, así se representa un negativo en, bueno, a nivel de bits. Y bueno, eh, va a funcionar igual para el lado contrario, ¿no? Para volver un negativo un positivo funciona igual. Ya, y bueno, eso también se puede ver que es la razón por la que el primer bit define si es un número positivo o negativo. Si es 1 es negativo y si es 0 es positivo. Pero ya. Bueno, ¿de qué nos sirve esto? A ver, vamos a ver para un número cualquiera, digamos 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Yo quiero sacar este bit de acá, ¿no? El menos significativo. ¿Ya? Digamos que esto va a ser x. Y ahora vamos a ver cómo va a ser menos x. ¿Ya? Primero lo tengo que negar, ¿no? Entonces todos los unos son ceros y todos los ceros son unos. Entonces 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿No? Y ahora le tengo que aumentar el más 1. ¿Ya? Entonces le aumento aquí más 1, se acarrea. Más 1 no, porque es en base 2, se acarrea. Más 1. Y aquí termina, ¿no? Entonces todo esto de acá, que era 0, 1, 1, por el más 1, ahora es 1, 0, 0. ¿Ya? Este es el negativo. Ahora tal vez ya se están fijando en qué es lo interesante. Igual ahorita no vamos a entrar a detalles de por qué. Igual ustedes lo pueden ver en papel de por qué esto siempre va a funcionar. Pero siempre, siempre el único bit que van a compartir ambos, x y menos x, va a ser el menos significativo.
¿ya? Y bueno, y digamos si es el único bit que van a compartir, entonces si yo hago, que lo voy a hacer con verde, x y menos x, todo esto va a salir con 0, 0, 0, 0, 0, menos este, ¿no? Si yo hago el AND, ¿no? El AND en operación en binario, um, de x y menos x, solo este va a quedar encendido, ¿no? Entonces de esa forma puedo sacar el menos significativo, eh, súper fácil como convenientemente, ¿no? Porque es re cortito hacer esto, ¿no? X y menos X, ¿no? De esa forma puedo hallar el menos significativo. Entonces, sabiendo esto, a ver, igual lo voy a eliminar. Sabiendo esto, que es bien importante, um, ya puedo hacer como un pseudocódigo de, de las queries, ¿no? A ver, esto igual lo voy a eliminar por acá para tener más espacio. Ya. Entonces, si yo tengo si yo tengo el 7, digamos, yo le soy a llamar post. Antes le llamaba, sí, yo le soy a llamar post. Entonces ahora es 7. Y luego hago post menos igual eh, post y menos post. Entonces luego de hacer esto, ¿qué va a pasar? Aquí ya le estoy quitando el bit menos significativo. Entonces luego de hacer esto, la posición se va a hacer 6, ¿no? A esto vamos a llamarle, digamos, em, no sé, f de, f de post, ¿no? Entonces luego vuelvo a hacer lo mismo. Le quito f de post, es una f fea. Y luego de hacer esto, de quitarle el bit menos significativo, posición se va a hacer 4, ¿no? Entonces, con esta forma de quitarle, de obtener el bit menos significativo, se puede hacer las queries fácilmente. Ya. Y esto es lo mismo que vamos a usar para hacer las updates. Ya. Que bueno, eso vamos a explicarlo ahora también. No, espero que haya quedado claro. ¿Hay alguna consulta sobre las queries? Bueno, entonces vamos a ver las updates, que va a ser muy similar. Ya. Bueno, recordemos cómo eran las updates. Para una posición, digamos, a ver, digamos para el 2, ahora para el 2. Al 2 quiero updatear. De la posición 2 le quiero sumar más 1. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme todos los que contengan al 2, que sería esta cabeza y esta cabeza. Y bueno, a todos esos se va a aumentar más 1. Entonces aquí tendrías 1, aquí sería 3 y aquí sería 4, ¿no? De todo lo que he actualizado hasta ese punto. Ya, esas eran las actualizaciones. Entonces ahora fijémonos qué posiciones tenía que ir. Del 2, eh, del 2 tenía que ir al 4 y luego al 8. ¿Ya? Entonces 2 voy al 4 y luego voy a ir al 8. Y aquí yo voy a poner un límite, el tamaño máximo de mi arreglo. ¿Ya? Por aquí podría ir creciendo, de 8 podría ir a 16, 32, y ahorita vamos a ver por qué es eso. Um, pero puede seguir creciendo hasta el infinito, pero eso no te va a servir, depende de cómo lo estás haciendo. Así que hay que poner un techo de en qué momento vas a parar. Y yo aquí me estoy definiendo que una vez que pases el 8 ya te detienes. ¿Ya? Todo lo que hay después del 8 ya te vale. Entonces llegas al 8 y de aquí ya paras. ¿Ok? Uh, bueno, eso para el 2. Si digamos quisiera actualizar el 5, entonces del 5 me voy al 6, del 6 me voy al 8
Y del 8 ya es mi límite, no puedo subir más, así que paro, me detengo. ¿Ya? De nuevo vamos a ver cómo se representan estos en binario. Primero del... Sí, primero del 2. Primero veamos del 2. ¿Ya? Entonces 2 en binario es 1, 0. Del 2 va al 4, que es 1, 0, 0. Y del 4 va al 8, que es 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Y aquí, ¿qué está pasando? Es como si este se recorriera, pero en realidad la forma en la que se bueno, bueno, se, bueno, se hace este recorrido por estas posiciones es aumentando más 1 en la posición del bit menos significativo, ¿no? Aquí ha vuelto a aparecer. Entonces, si yo le aumento más 1 acá, esto se acarrea aquí y, bueno, se convierte en 4, ¿no? Si yo le aumento más 1 aquí, esto se acarrea acá y si era 0 se convierte en un 1, ¿no? Y pues llegamos al 8, ¿no? Entonces, de esa forma se recorren las posiciones para un update. Y digamos para el 5, que tenía 5, que es 0, 1, 0, 1. Vamos al 6, que es 0, 1, 1, 0. Y luego vamos al 8, que es 1, 0, 0, 0. Y vemos que funciona igual. Si yo le aumento más 1, aquí va a acarrear aquí, ¿no? Porque aquí es un 0. Pero si yo aquí le aumento un más 1, aquí va a acarrear hasta acá. Porque este igual era un 1, ¿no? Entonces más 1 acá, se acarrea más 1 y se acarrea, ¿no? Uh, entonces, aumentando más 1 en la posición del bit menos significativo, voy a las posiciones que me interesan. Y bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Con lo que ya hemos visto usando el complemento a 2, se hace igual muy fácilmente, ¿no? Porque tengo, digamos, si tengo pos igual a 5, luego puedo hacer pos más igual f de pos, que esto es pos y menos pos. Y después esto se va a hacer 6. Bueno, mejor lo pongo directamente como era, ¿no? Le sumo el bit menos significativo, que es pos y menos pos. Y esto va a llegar al 6, ¿no? Y bueno, puedo hacer lo mismo hasta que pase el 8. Y bueno, si se dan cuenta, el siguiente que va a revisar va a ser 16. Porque este es 1, 0, 0, 0, 0. Si le sumo el bit menos significativo. Pero aquí como ya es nuestro techo, ¿no? El límite es 8. Cuando llegamos al 16 ya paramos, no hacemos nada. Ok. Eso. Esas son las sumas y las queries para el Fenwick Tree. ¿Hay alguna consulta antes que pasemos al código? Bueno, entonces vamos a pasar al código, que es bastante cortito. Ya. Ya. Entonces, vamos a tener nuestro límite, que yo lo suelo hacer el tamaño del arreglo. A ver. Sí, yo lo suelo hacer el tamaño del arreglo. Así que vamos a declarar nuestro tamaño, digamos, 10 a la 5. Y vamos a tener nuestro... bueno, se le llama bit porque es Binary Indexed Tree, o si no, FT de Fenwick Tree. Y del tamaño. Y bueno, primero vamos a ver cómo hacer los updates, que es lo último que hemos visto. Que es a una posición le tengo que aumentar un valor y eso va a afectar a todas las cabezas que lo contienen, ¿no? Entonces, puedo hacer, mientras la posición sea menor al tamaño, que el tamaño va a ser el límite que voy a ir, ¿no? No voy a ver una posición más grande que la de mi arreglo. Le sumo el valor que quiero sumar. Bueno, era FT de Fenwick Tree. Y tengo que pasar a la siguiente posición. Y menos pos. Y ya. Esto ya es el update, ¿no? Este es código súper cortito. ¿Ok?
si quisiera hacer una query a una posición, em, bueno, primero tengo que guardar el resultado. Cuál, 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 sí, alguna variable que me acumule el resultado, porque tengo que ver todas las cabezas que me interesan, ¿verdad? Y luego, mientras mi posición sea mayor a 0, entonces a mi resultado le aumento lo que había en el framework tree. Y luego tengo que eliminarle el bit menos significativo. Y para eso es posición y menos posición, ¿no? Y luego simplemente retorno el resultado, la variable en la que he guardado el resultado de la suma, de ese prefijo, ¿verdad? Y, y esto es todo. Esto ya es todo el código de FineWig Tree. Un último detalle, que es que esto igual yo lo utilizo siempre, porque me es más sencillo. Fíjense que estamos trabajando todo esto con index 1, ¿no? De 1 a 8 en vez de 0 a 7, ¿no? Para este arreglo igual. Eh, Muy probablemente ustedes no trabajen así. Yo no trabajo así. Yo hago con index 0 para las competencias y todo. Y bueno, una forma fácil de como medio que arreglar eso sin tener que pensar mucho es al tamaño le aumentan como más 10, ¿no? Alguna cantidad para que no te dé error en tiempo de ejecución. Y aquí le meten post más más, ¿no? Entonces lo que va a hacer esto va a ser de index 0, lo va a transformar a index 1, aquí mismo, ¿no? Dentro de las funciones del framework tree. Entonces tú en tu main directamente trabajas con con index 0 si quieres. No, este es solo un detallito de implementación. El aumentar un valor a la posición para trabajar con index 1 y que todo siga funcionando normal. No, o si quieren trabajan con index 1 y no se preocupan por eso. Pero este es algo que yo hago. Y bueno, eso sería todo Fenwick Tree. ¿Hay alguna consulta o comentario? Bueno, yo les comento que esto igual lo tengan bien aprendido porque es algo muy corto de hacer y bien poderoso, que les va a servir harto mm, bueno, para las competencias. No va a haber muchos problemas en los que esto les va a ser muy útil y sí, como pueden ver es bastante cortito, ¿no? Son muy pocas líneas de códigos que son súper útiles. Ok, am, eso, entonces con eso ya terminamos la explicación de Framework Tree. Personalmente a mí me gusta mucho explicar esto y espero que lo hayan podido entender y que les vaya a servir. Ya, ahora pasemos a Segment Tree. Ya, bueno, antes de eso, ya. Vimos que Fenwick Tree me resuelve los problemas de RSQ, ¿no? Am, de sumas en rangos, ¿no? Porque, como habíamos visto antes, si yo quisiera este rango, yo podría agarrar este de acá, todo este, y quitarle este rango de acá, ¿no? Ese prefijo, ¿no? Y si yo le quito eso, solo me va a quedar el rango que me interesa, ¿verdad? Porque le estoy quitando algo. Es como una operación que tiene un inverso, la suma, ¿verdad? Porque le resto y es como que la suma se deshace. Ya. Ahora, ¿qué pasa si tuviera un, un- ¿qué pasa si tuviera, bueno, si quisiera resolver el problema de RMQ, ¿qué PM? Mínimo en rango, ¿ya? Entonces, yo quiero sacar cuál es el mínimo en ese rango que sería el 1, ¿no? O que no sea 1 para que sea más interesante, que sea 2 también. Ya el mínimo de este rango es 2. Entonces, el mínimo acá, que lo puedo calcular con Fenwick Tree,
de ese prefijo, el mínimo va a ser 1, ¿no? Porque este es 1 de acá. Y yo le quiero quitar a ese mínimo, el mínimo de este rango de acá, el 1. Pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque no le puedo... mínimo es una operación que no tiene inverso, ¿no? No le puedo quitar algo, quitar un mínimo, el antimínimo, para que me dé lo que hay acá, ¿no? No puedo. Entonces, para este tipo de operaciones en las que no puedo, como no tienen un inverso como mínimo, um, creo que AND tampoco tiene, pero no estoy muy seguro, creo que no. Para eso, Fame with Tree ya no nos es útil, pero sí Segment Tree. ¿Ya? Bueno, ¿qué tipo de operaciones me puede resolver Segment Tree en rangos? Bueno, para empezar, es igual una estructura de datos que te permite resolver operaciones en rangos. Um, me permite resolver operaciones o calcular el resultado de operaciones asociativas. Asociativas. No estoy seguro si está bien escrito. Creo que es... no sé. Bueno. Eh, bueno, y entonces, bueno, ¿cuáles son esas operaciones en las que digamos la suma es asociativa A más B más C? Lo puedo agarrar así o lo puedo agarrar A más B más C. No, bueno, puedo hacer esto. Si quisiera hallar el mínimo, entonces el mínimo entre A y el mínimo entre B y C, ¿no? Esto es lo mismo que el mínimo entre el mínimo entre A y B y C, ¿no? Aquí estoy haciendo A con C y luego A con el resultado diré B con C y luego A con el resultado de B y C. Y aquí estoy haciendo A con B y luego C con el resultado de A y B, ¿no? Y bueno, se puede notar que es lo mismo. ¿No? Entonces, este tipo de operaciones eh, te los puede, uh, bueno, te los puede resolver un segment tree. Y lo interesante es que no trabaja con prefijos, sino con como rangos, um, con rangos, los rangos tal cual. No tengo que quitarle nada, directamente saco la operación en los rangos que me interesan, uno esas soluciones y ya está. ¿Ok? Bueno. Uh, Bueno, ¿cómo se representa un segment tree? Esto sí lo vamos a ver en su forma de árbol, que es mucho más, bueno, se entiende mejor. En la que, a ver, vamos a ver la operación de mínimo, ¿ya? A ver, y vamos a tener aquí 3, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 3. Ya, vamos a tener estos valores en el arreglo. Ya, entonces, tenemos nuestro arreglo original y el segment tree va a ser un árbol en el que cada nodo va a dominar a un segmento, ¿ya? Y bueno, ese nodo va a guardar el resultado de la operación que querramos realizar sobre ese segmento, ¿ya? Bueno, ese es uno de los usos, pero lo importante es cada nodo domina un segmento. Y en ese segmento podemos guardar cierta información. En este caso, esa información va a ser el resultado de la operación que queremos hacer, que en este caso es el mínimo, ¿ya? RMQ, Range Minimum Query. Ya, entonces, podemos ver que en las hojas del árbol, los nodos, bueno, aquí cada numerito va a ser el identificador. Este va a ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son el número del nodo. Uy, ¿qué hice? Creo que hice una nueva página. Ya. Que va a ser el número del nodo, ¿no? Este es el nodo 0, este es el nodo número 8. Y cada uno de estos tiene su rango que va a dominar. En este caso el 8 domina del 0 al 0, no solo domina un elemento único, las hojas del árbol, ¿no? Entonces aquí podemos simplemente inicializarlo con el valor que ya tiene. 5, 6, 4, 3. Y bueno, una vez que digamos tenemos el valor de las hojas, podemos ir calculando el resultado para los nodos intermedios, ¿no?
Que aquí el mínimo entre 1 y 3 es 1, el mínimo entre 2 y 2 es 2, entre 1 y 2 es 1, luego vamos acá, entre 5 y 6 es 5, entre 4 y 3 es 3, entre 5 y 3 es 3, y entre 1 y 3 es 1, ¿no? Fíjense que siempre para cada nodo estoy revisando el resultado de su hijo izquierdo y su hijo derecho, ¿no? Y comparo el resultado de ambos para saber cuál va a ser el resultado del nodo, del nodo padre. ¿Ok? Eso. Entonces, aquí ya tengo bueno, ya tengo el segment tree aquí ya calculado. Ahora, si me dijeran, quiero una query en el rango, a ver, eh, ¿cuál es el mínimo en el rango de 2 hasta 5? ¿Ya? Entonces aquí tengo que revisar, bueno, es este de acá. Uy, uy, hola. Ok, pasó algo raro con mi pantalla. Aquí tengo que revisar este rango de acá, del 2 hasta el 5, ¿no? Y bueno, em, la respuesta la puedes sacar fijándote solo en los nodos en los que formen, los nodos más altos que formen ese rango, entre ellos. Que en este caso sería el nodo 4 y el nodo, bueno, el nodo 4 y el nodo 5, ¿no? Que este va de 2 a 3 y este va de 4 a 5 y juntos van del 2 al 5. Entonces, ¿qué hago acá? Saco el mínimo entre estos dos valores. Entre el 2 y el 5, el mínimo es 2. Entonces la respuesta acá es 2. Y podemos ver que es cierto, ¿no? De todo este rango, el mínimo valor de esos elementos es el 2, ¿no? Cualquiera de estos dos. Eso. Y bueno, si me pidiera, digamos, del rango de 3 a 5. De 3 a 5, esos van a ser otros nodos distintos, pero igual, tienen que ser los nodos más altos que formen ese rango. En este caso va a ser el nodo 11 y el nodo 5, ¿no? Porque estos van del 3 al 5. Y bueno, igual, el mínimo entre estos dos sería 2, el mínimo entre 2 y 5. ¿Ok? Eso. Y bueno, esto igual puede salirte como... A ver, ¿cuántos rangos te puede dar? Digamos, si quisiera del 1 hasta el... No, ya, no entremos en complicaciones. Eso va a ser la forma en la que hayas la respuesta de queries en rangos. ¿Okay? ¿Hay alguna consulta sobre eso? Bueno, ah, bueno, esa es la forma en la que se hacen consultas en rangos. Ahora, eh, bueno, ya tenemos eso. Cómo hacer consultas. Tengo que bajar hasta el nodo más alto que contenga ese rango. Ah, ya. Y antes de entrar a detalles técnicos, vamos a ver cómo hacer las actualizaciones. Entonces, digamos que quiero actualizar este 5, lo quiero cambiar por un 1. ¿Ya? Entonces, quiero hacer la actualización, update, en la posición 5, quiero que ahora sea un 1. ¿Ya? Ah, bueno, aquí, ¿qué nos podemos fijar? Que esto no va a afectar a muchos nodos. ¿Ya? Bueno, para empezar tenemos que llegar hasta ese nodo en el que nos interesa, que es el nodo 12. Es la posición 4, perdón. Esa es la posición 4, ¿no? La posición 4 que tiene un 5, ¿no? Pero es la posición 4, ahí ahora quiero que haya un 1, ¿no? Entonces tengo que bajar a la posición 4, que en este caso es el nodo 12. Y aquí ya lo puedo cambiar este 5, ¿no? Igual que acá.
que antes era un 5, ahora va a ser un 1, ¿no? ¿Y qué nodos va a afectar eso? Bueno, tengo que cambiar todos los nodos que va a afectar el que yo cambie ese resultado. ¿Va a afectar al nodo 4? No, no, porque este solo le interesa a estos de acá. Va a afectar a todos los que estén, bueno, va a afectar a todos sus ancestros, porque todos sus ancestros van a revisar eh, segmentos que van a contener al nodo que estoy actualizando, ¿no? Entonces todos los que están arriba directamente arriba de él van a ser afectados, ¿no? Entonces este de acá lo tengo que volver a calcular, porque este ya no es un 5, ahora es un 1. Y ahora al volverlo a calcular veo el mínimo entre 1 y 6, ahora es 1, ¿no? Entonces ahora subo arriba. Bueno, subo, ¿no? Ahora tal vez ya no es 3, ¿no? Y ahora veo el mínimo entre 1 y 3, ahora es 1, ¿no? Uh, y ahora subo acá, ¿no? Y cambio este acá, igual lo recalculo y veo, tal vez ya no es 1. Y ahora el mínimo entre 1 y 1, ¿no? Su hijo derecho, izquierdo y derecho es 1, ¿no? Entonces en la raíz justo de casualidad no ha cambiado, pero hay que actualizarlo, ¿no? Porque es un nodo al que le afecta que haya cambiado, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se hacen las actualizaciones. Igual visualmente, no con detalles técnicos, ¿no? Igual, si yo actualizara, digamos, este 1, si yo actualizara, si yo hiciera como un update, ¿cuál es? La posición 1, lo quiero volver un 9 ahora. Entonces ahora este 1 se va a volver 9. Y bueno, esto va a afectar a todos los nodos que están en ese camino, ¿no? Hacia arriba. Entonces, toditos estos, este lo cambio, ¿no? Ahora ya no es 1, ahora es 9. Esto igual lo tengo que recalcular. Ahora el mínimo entre 3 y 9, ahora es 3. Subo, lo recalculo. El mínimo entre 3 y 2, ahora es 2. Subo y lo recalculo igual. El mínimo entre 2 y 1, ahora es 1. ¿No? Bueno, sigue siendo 1. ¿No? Entonces, de esa forma uh, se hacen las actualizaciones. ¿Hay alguna consulta sobre las actualizaciones? Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a detalles técnicos de cómo implementar esto. ¿Ya? Bueno, eh, para empezar, eh, bueno, para hacer el código y para cómo implementar esto es en tres partes. Es la inicialización, el init, las updates y las queries. ¿Ya? Vamos a ver, esto es por tres partes. Ya, init, ¿cómo se inicializa? Eh, para eso, digamos, ¿cómo le estoy poniendo los valores iniciales? Y cómo sé cuál es el valor de cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el valor de cada nodo? ¿Cuál es su identificador? ¿Cómo sé que este es el nodo 4, este es el nodo 11 y 2 y 10? Aquí me he equivocado. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí me he equivocado. Ya. Eh, bueno, ¿cómo sé que este va a ser el 7? Este va a ser el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya, ¿cómo sé que van a ser estos? Am, bueno, ah, vamos a definir que la raíz, ¿ya? Esta es la raíz, el inicial. Este va a ser 0. Entonces, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Ahora vamos a ponerle ese b igual a 0. Este va a ser igual a 2 por b, esto ya generalizando, más 1. Y este va a ser 2 por b más 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 2 por b más 1? 2 por 0 más 1 es igual a 1.
Bueno, te lo voy a poner acá. Esto va a ser el 1 y este va a ser el 2. Entonces, generalizándolo, si tenemos x, el hijo izquierdo va a ser 2 por x más 1. Y el hijo derecho va a ser 2 por x más 2. ¿Ok? Y podemos ver que esto se cumple en todos los nodos, ¿no? Del 5, su hijo izquierdo es 2 por 5, 10 más 1, 11. 2 por 5, 10 más 1, 12, ¿no? Igual, el 6 va al 13, al 14. El 4 va al 9, al 10, etcétera, ¿no? El 1 va al 3 y al 4, así, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos ponerle los identificadores a cada nodo. O bueno, podemos saber, sí, podemos saber en qué nodo estamos y que se vaya formando bien. Y bueno, esto da una forma interesante del árbol que se pueden fijar que viendo de izquierda a derecha, arriba abajo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso es igual algo, un detalle interesante. Ya, pero esa es la regla para saber a qué nodo nos estamos yendo. Si es izquierda, 2 por x más 1. Si es derecha, 2 por x más 2. ¿Ok? Ya. Eso. Ahora, lo otro que es importante es cómo sé cuáles rangos contiene. ¿Ya? Y bueno, aquí igual. De la raíz, o bueno, ya sabemos que es el nodo 0. Del nodo 0 va a tener del inicio hasta el final. ¿Ya? En este caso del 0 al 7. ¿Ya? Y bueno, lo que tenemos que hacer para que esto sea eficiente es que sus hijos tengan cada uno una mitad de ese rango, ¿no? Entonces aquí tengo que calcular cuál es la mitad. ¿Cuál es la mitad entre 0 y 7? Es 3. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo estoy calculando? Para un inicio, a ver, ¿cómo? Sí, lo voy a poner BY, begin, end, de un rango. El punto medio es igual a la suma de los dos puntos dividido entre 2. ¿No? Esto es algo bien conocido. ¿Ya? Y bueno, eh, cuando esto sea impar, lo que vamos a hacer va a ser redondearlo hacia abajo, ¿no? El común. Y esto, bueno, no va a afectar demasiado. Básicamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Igual se sigue dividiendo entre 2, entre 2, entre 2. Igual se puede ver que por eso la complejidad es logarítmica. Pero ya, entonces saco la mitad así. Entonces, de aquí la mitad sería 0 más 7, 7 dividido entre 2, redondeo hacia abajo, es 3. Bueno, 7 entre 2 es 3.5, si lo redondeo hacia abajo es 3. ¿Ya? Entonces, este va a tener el rango eh, del inicio del padre hasta 3. Y este va a tener el que está después de este, desde 4, hasta el final del padre, hasta 7. ¿Ok? Si lo generalizamos más, que es mejor generalizarlo. Este va a tener un rango de un inicio y final. Y aquí igual lo vamos a generalizar los identificadores más, o bueno, los números. Este va a ser B, este es 2 por B más 1, y este es 2 por B más 2, ¿no? Entonces, la mitad, que la voy a llamar M, es igual a B más E, dividido entre 2, redondeado hacia abajo, que es dividir entre 2 nomás el operador de C++, ¿ya? Y esto va a tener el rango desde B hasta M, y este va a tener desde M más 1 hasta E. ¿Ok? Y con ya sabiendo cómo calcular estas cosas, ya podemos inicializar el segment tree. Y bueno, una forma fácil de hacerlo es utilizando recursividad. Ya, esa es una forma bastante como intuitiva de inicializar un segment tree. Ok, como vamos a ir por pasos, directamente voy a hacer el código de cómo hacer esto. ¿Ya? Bueno, entonces lo primero que necesitamos, bueno, voy a igual declararme un arreglo de tamaño 10 a la 5.
que este, digamos, va a ser el arreglo original. ¿Ya? Este va a ser A. ¿Ok? El original va a ser A. Necesito eh, un arreglo en el que cada posición me va a guardar el resultado de bueno, lo que tengo guardado en cada nodo, ¿no? En este caso necesito un arreglo de tamaño 14, bueno, 15, ¿no? Porque es indexero, ¿no? Porque necesito una posición por cada nodo del segment tree. Y bueno, usualmente lo llamo T. Eh, ¿cuál, ¿Qué tamaño voy a necesitar para que siempre me alcance? En este caso, es sencillo verlo porque es una potencia de 2. Pero cuando no es una potencia de 2 se hace con medio raro. Entonces, por seguridad, es bueno declararlo por 4 por el tamaño. ¿Ya? Y bueno, eso siempre, siempre va a servir si lo manejan como indexero y con... Bueno, si lo manejan bien, siempre te va a aguantar esto. Va a haber muchas posiciones que te van a sobrar y que no te van a servir, pero bueno, no... al final no afecta prácticamente nada. Bueno, sí. Rara vez va a ser importante. Ya. Entonces aquí ya tengo mis dos arreglos. Digamos que A ya lo tengo inicializado. Ya digamos que A ya está llenado así, ¿no? Entonces, aquí voy a llamar a inicializar el segment tree. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el rango en el que va a cubrir y en qué nodo estoy. Yo lo suelo llamar nodo. ¿Ya? Esto. Entonces, el nodo va a como dominar al rango de B hasta E, inclusive. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el caso base de la inicialización? Cuando B es igual a E. ¿Por qué? Porque cuando B es igual a E, es como estos segmentos de acá, digamos el 14, que este cubre del 7 al 7, ¿no? Entonces, como cubre solamente una posición, entonces yo directamente ya sé qué valor va a tener ese nodo. Entonces, si pasa eso, si pasa eso, entonces yo le asigno al nodo en el que estoy ahorita el valor del arreglo en la posición en la que perdón, denme un minuto. Ok, perdón. Yo le asigno el valor del arreglo en la posición en la que estoy dominando. Y bueno, una vez que como es el caso base, le asigno el valor y ya, termina, bueno, retorno, salgo de la función. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un intermedio? Si estoy en un intermedio, significa que estoy en un nodo, bueno, un nodo B, y aquí tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, que tal vez tienen otras cosas, ¿no? No sé hasta qué punto van a llegar. Y entonces yo lo que necesito es calcular aquí, que se inicialice, que aquí igual se inicialice, que me dé un valor X y un valor Y. Y una vez que ya hayan sido calculados, recién puedo calcular el valor de B. Entonces, yo tengo que hacer que se inicialicen el hijo izquierdo y el derecho. Y bueno, primero, ¿cuál es el izquierdo? El izquierdo va a ser 2 por nodo más 1. El derecho va a ser 2 por nodo más 2, por lo que habíamos visto hace ratito. Y el medio va a ser el punto medio del rango que estoy dominando. ¿Ok? Ya. Entonces ahora le mando a que se inicialice. Primero al de la izquierda, que va a ir hasta la mitad y va a ser el hijo izquierdo. Luego el de la derecha, digamos, que va a ser hasta la mitad más 1 y va a ser el nodo de la derecha. Y una vez que ya están calculados, recién puedo calcular el valor del nodo en el que estoy ahorita. Que en este caso estoy haciendo el mínimo.
Entonces va a ser el mínimo entre el resultado que hay en el nodo de la izquierda y el mínimo y el resultado que hay en el nodo de la derecha. ¿Ok? Este es el código de la inicialización. ¿Hay alguna consulta? Bueno, entonces esto es bastante corto. Am, ya, sí, diría que la inicialización es como lo más fácil. Ya, entonces eso, ya sabemos inicializarlo, ahora falta hacer las consultas y los updates. Ya, vamos a ver primero los updates. Ok, voy a borrar esto, bla, bla, bla. Ya, todo esto ya está. Ahora las updates, ¿cómo se hace? Eh, bueno, como habíamos visto, si yo quisiera actualizar, digamos, el valor en la posición 4, tengo que llegar a esa posición y una vez que estoy ahí, tengo que actualizar todos los valores que están hacia arriba hasta llegar a la raíz, ¿no? Am, entonces, primero, ¿cómo puedo buscar? Bueno, igual lo vamos a implementar recursivamente. Ah, yo tengo que preguntar si es que, a ver, tengo mi nodo B, ¿no? Que domina un rango B y E. Y tengo una posición pos. Entonces tengo que preguntar. Ah, y también tengo la mitad, M. ¿Ya? Entonces tengo que preguntar. Si pos es menor o igual que M, entonces yo me voy al hijo izquierdo, ¿no? Porque sé que aquí esto va a estar entre B y M, ¿no? Y si la posición es menor a M, menor o igual a M, entonces va a estar acá. Ahora, si M es menor que pos, entonces significa que va a estar a la derecha o que no va a estar acá, ¿no? Entonces significa que tenemos que ir al hijo derecho, ¿no? Porque este va a ser de M más 1 hasta E. Y si posición es mayor a M, entonces va a estar en este rango de acá. Eso. Esto hace una especie de búsqueda binario para hallar el nodo que queremos. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo igual el código. Entonces, igual tengo el rango que estoy dominando, el nodo en el que estoy actualmente, la posición a la que quiero llegar y el valor que quiero actualizar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el caso base. Y B igual a E. Eso significa que B igual a pos y E igual a pos. ¿Ok? Si estamos en la misma posición, significa que si estamos en una posición, en un nodo que domina solo una posición, entonces estamos en la posición que queremos. Ya, en ese caso, el nodo va a ser, lo actualizamos al valor y salimos, ¿no? Esto es muy parecido a la inicialización. ¿Ok? Bueno, si no pasa eso, ¿no? Entonces necesitamos buscar la posición. Y bueno, vamos a copiar lo que hay acá para el nodo, cuál es el izquierdo, el derecho y la mitad. Y bueno, aquí vemos si está a la izquierda. Si la posición es menor o igual a la mitad, entonces yo actualizo el hijo izquierdo, ¿ya? Y le mando que busque la misma posición y que actualice con el valor. Si no, eh, bueno, aquí directamente esto significa que pos va a ser mayor a mid, ¿no? Entonces, si no es menor o igual, entonces actualizo lo que hay a la derecha. ¿Verdad? Y ya. Con esto ya tengo actualizado hasta la posición inicial. Y ahora vean que por el backtracking, por cómo funciona la recursividad, si digamos quiero llegar al 4, voy a empezar en la raíz, luego me voy a mover acá, luego me voy a mover acá y luego acá. Aquí va a ser el caso base, así que todo bien. Listo. Luego por el backtracking,
volvemos a la posición de más arriba. Y la tengo que actualizar. Luego para el backtracking más arriba la actualizo. Igual, backtracking arriba y actualizo. Entonces fíjense que el backtracking ya nos soluciona esto de subir, ¿no? No tenemos que hacer alguna operación extraña como -1 entre 2 o algo así, ¿no? Directamente subimos. Y eso. Um, entonces eso, el backtracking nos facilita la operación de update. Entonces, como ya estoy aquí, ya he actualizado el hijo que tenía que actualizar. Entonces aquí actualizo directamente el nodo. Por los nuevos valores que seguramente, que alguno de estos se ha actualizado. O el de la izquierda o el de la derecha, uno de esos se actualizó. Probablemente. O bueno, no probablemente, pero se puede haber actualizado, entonces tengo que actualizar esto. Y esto. Ese sería todo el código para actualización. ¿Hay alguna consulta? Ya. Entonces, ya tenemos las inicializaciones y los updates. Ahora las queries, ¿qué es lo más feo? Bueno, lo más feo de entender, depende de cómo lo implementen, puede ser incluso lo más fácil. Ya. Uh, ¿Cómo van a ser las queries? Porque las queries son en rangos, ¿no? Eso era lo más, es como lo que tiene más cosas. Como es en rangos, tengo que elegir ciertos nodos que me van a servir para la query, para la consulta. ¿Ya? Como les dije al inicio, si digamos me dan del 2 al 5, entonces tengo que elegir el 4 y el 5, ¿no? Porque estos dos forman el rango este. Podría utilizar estos de acá, pero fíjense que nunca te conviene. No te conviene usar los de más arriba, porque van a ser menos nodos que van a tener toda la información necesaria, ¿no? Um, Eso. Si yo quisiera del 3 al 6, digamos, aquí yo tendría que utilizar este acá y este acá. Si yo quisiera ese rango del 3 al 6, ¿no? Mm, porque esos van a ser los nodos que cubren el rango que quiero. Yeah. ¿Cómo obtengo esos resultados? Igual se puede buscarlos con recursividad. ¿Ya? Uh, Creo que conviene hacerlo directamente en el código. Lo voy a hacer directamente acá. Ya. Entonces igual necesito información del nodo en el que estoy, ¿no? Lo que domina y el nodo, en qué nodo estoy. Ahora, ¿qué quiero? Eh, um, ya, esto va a ser una query, uh, una consulta en el rango inclusivo de I hasta J, inclusive. Ya. Uh, de I a J. Ahora, bueno, aquí hay cosas, bueno, ¿cuál sería el caso base de un rango que me vaya a servir? ¿No? Fijémonos en este de acá, ¿no? Si yo quiero, estoy haciendo la consulta del 3 al 6. Quiero la respuesta de todo ese rango. Y vemos que me sirve este, el 5, que es del 4 al 5. Entonces, este tiene un segmento, bueno, tiene la información de un segmento del 4 al 5. Entonces, este es un segmento que está totalmente contenido dentro del segmento consulta, ¿no? Yo quiero del 3 al 6 y yo tengo del 4 al 5. Entonces, eso significa que como está completamente contenido, me va a servir y tengo que devolver la solución directamente ya, ese rato, de este segmento, ¿no? Podría bajar más, ¿sí? Podría bajar más al que sea de 4 a 4 y de 5 a 5, pero no me conviene, ¿no? Porque si aquí ya tengo la información completa, entonces ¿para qué bajar más? ¿No? Eso. Entonces, si está completamente contenido, significa que me sirve ese segmento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pregunto eso? Si I es menor o igual a B, que es el inicio de lo que domina este segmento, digamos,
y es menor o igual a j, entonces significa que me sirve ese segmento. Y yo puedo retornar directamente el valor que hay en ese nodo, ¿no? De ese segmento. Ya, ese es el caso base. Ahora, tengo que hacer una búsqueda binaria similar a lo que está acá, si es que estoy en un segmento que no me sirve. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo está trabajando aquí arriba. Del 1, bueno, la cosa es que igual, tienes un nodo B y tienes el hijo izquierdo, el hijo derecho, y cada uno tiene de B a E, este es de B a M, y este es de M más 1 hasta E, ¿verdad? Hay tres opciones para ver hacia dónde nos tenemos que mover, como haciendo búsqueda binaria como en el update. Si es que la query que me dan está en este segmento de acá, entonces yo simplemente me muevo a la izquierda. Si es que la query me dan en este segmento de acá, entonces yo solo me muevo a la derecha, ¿no? Eso es sencillo. Pero si es que la query está entre estos dos segmentos, acá, yo lo que puedo hacer es dividir la query en dos partes, así, hasta acá, y de acá hasta acá. Y le mando a que se resuelva esta query a la izquierda, esta query a la derecha, y las uno sus dos resultados, y eso va a ser el resultado de la query original, que está en amarillo. ¿Okay? Esto va a estar más claro cuando lo veamos en el código. ¿Ya? Ok. Entonces igual vamos a copiar esto de acá, para ver cuál es el izquierdo, el derecho y la mitad. Y bueno, primero vamos a ver si está a la izquierda. ¿Cómo vemos eso? Si es que el límite, bueno, lo voy a poner en verde, que está acá. Si es que el límite derecho es menor o igual a la mitad, entonces significa que va a estar acá. Entonces, si el límite derecho de la query es menor o igual a la mitad, entonces yo directamente, sí, así, devuelvo la query de lo que haya a la derecha. ¿Ok? Si no, ¿cómo veo si está a la izquierda? Significa que el límite izquierdo, el límite inferior, digamos, de la query es mayor que la mitad o mayor o igual a la mitad más 1. Si es que, bueno, lo vamos a poner así. Si es que la mitad es menor que el límite inferior, entonces significa que el resultado va a estar al otro lado, ¿no? A la derecha. Y ahora, ¿qué pasa si no? Este else es qué pasa si este caso de acá, en que está en amarillo. Si está entre los dos. Si está entre los dos, entonces tengo que dividir la query en un lado y en el otro y unir el resultado. Entonces, eh, voy a hacerlo así. Ustedes si quieren háganse variables más cochinas, como i o lo que sea, algo más cortito. Entonces, hago que se calcule a la izquierda. Y aquí esta query, si quieren la pueden dejar como IJ. La verdad, esto ya lo va a contemplar. Pero si quieren como, o sea, para que sea tal vez un poco más legible, aquí estoy dividiendo la query hasta la mitad. ¿No? Bueno, no hasta la mitad, hasta mid. Mid más 1. No. Ah, sí, el nodo derecho. Y aquí voy a ir desde la mitad más 1 hasta j. Ya, entonces fíjense que aquí estoy sacando la respuesta de la izquierda, dividiendo la query en dos partes. ¿No? Y una vez que ya tengo estos, simplemente retorno uno de los dos resultados. Y retorno esa respuesta. Y ya.
De esa forma estoy partiendo en dos partes la query, la consulta, ¿no? Así. Si están ambos lados, la dividimos y la unimos. Y unimos sus resultados. Ya sí, se puede hacer de esta forma. Y bueno, ese sería el código para una consulta de un segment tree. En este caso en particular, Hola. del mínimo en rango. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta sobre segment tree, sobre el código? Bueno, entonces con eso ya acabamos la explicación de segment tree, que es como, eso es como lo básico de segment tree. Se puede hacer más cosas, pero bueno. Codificación lazy propagation, no, si quieres te lo paso después, pero eso no va estas clases son más básicas. Um, sí, si quieres te puedes quedar después en la llamada y te muestro. Ya. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Bueno, con esto ya hemos acabado. Esto es lo que vamos a ver de Segment Tree y Framework Tree. Um, ¿Hay alguna otra consulta o comentario sobre lo que vimos hoy? Gracias. Sí, espero que les haya servido y ya puedan codificar. Ok, un último comentario de mi parte sería que tal vez Segment Tree sea un poco confuso, ¿no? Por eso decidí explicarlo al final. Es una estructura igual bien poderosa, pero que sí, a mí personalmente la primera vez que lo aprendí me costó un montón entenderlo. Am, am, y bueno, si no le cachan, esfuércense un poquito y con el tiempo lo van a entender, ¿ya? Pero bueno, sí, al inicio es complicado, es difícil de entenderlo, así que no se sientan mal. Pero espero que Framework 3 sí lo hayan entendido. ¿Ok? Eso porque, bueno, para empezar, vean que es mucho menos el código de Framework 3. Eso también es mucho menos intimidante. Es bastante cortito. Siento que la idea, bueno, el funcionamiento por detrás de cómo funciona, ¿no? Como esta línea mágica. Um, igual espero que lo hayan podido entender y que lo puedan usar para aplicarlo en los problemas que les voy a dar. Ya, entonces, si se quedan con algo, espero que haya sido Framework 3, que es como lo más básico de estas dos estructuras importantes. Ok, el código, bueno, el contest no está violento, tiene problemas, la verdad, muy sencillos, excepto los últimos, bueno, puedo poner uno que sea un poco más complicado para como problema extra. Ya los últimos dos problemas son como los más difíciles, los primeros tres son como para que puedan implementar y vean que está bien lo que están haciendo. Ya está, dura una semana como siempre, y bueno, se los vamos a pasar. Entonces, eso sería todo. Si no hay más comentarios, ahí termina la clase de hoy día y gracias por haber estado acá y haber atendido a la clase. Y adiós a todos, voy a terminar la grabación.